Buenas tardes, hoy vamos a hablar de los procesos de comunicación en la construcción del Estado de Colombia. En este episodio, donde hablaremos de este tema fundamental para entender quiénes somos como país, los procesos de comunicación en la construcción del Estado en Colombia y sus transformaciones históricas y el papel que cumple hoy el Estado Social de Derecho. Desde los discursos de independencia, pasando por las constituciones que marcaron cada época, hasta llegar a la Constitución de 1991, veremos cómo la comunicación política, social, normativa y simbólica ha sido el hilo conductor de nuestra historia. Bueno, el Estado no se construye solo con instituciones, también se necesita comunicar, convencer y generar identidad. Por eso hay que aclarar varios elementos del proceso de comunicación. Primero, la comunicación política, desde los discursos de Bolívar y Santander hasta los mensajes presidenciales en televisión o redes sociales. La comunicación normativa, que se refiere a las constituciones, las leyes y decretos, que son la manera en que el Estado habla. Y la comunicación simbólica, himnos, la bandera, los próceres, todo lo que construye identidad colectiva. También mencionamos la comunicación social, como la prensa, la radio, la televisión y hoy las redes digitales. En resumen, comunicar ha sido tan importante para gobernar. En el Estado actual social de derecho, esta comunicación es bidireccional para tener en cuenta. Antes de comenzar con nuestro derrotero histórico, es bueno tener claros algunos conceptos. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, del Estado Social de Derecho, que es un modelo donde el Estado garantiza los derechos fundamentales, sociales y colectivos. La democracia participativa, que hace referencia a mecanismos como el referendo, consulta popular o revocatorias. La acción de tutela, que es una herramienta rápida y efectiva para defender los derechos. La descentralización, que transfiere recursos a territorios para educación, salud y agua. El pluralismo, reconocimiento de Colombia como nación multiétnica y multicultural. Control constitucional, se refiere a la Corte Constitucional y las sentencias estructurales. Y la justicia transicional, mecanismo como la JEP, creados tras el Acuerdo de Paz de 2016. Ahora sí, vamos a hablar de las transformaciones históricas del Estado en Colombia. Comencemos por la Constitución de 1810, que es la Constitución de Cundinamarca, donde se establece la separación de poderes. Pasamos a la Constitución de 1819 y a 1821. Hay, digamos, dos posturas históricas, por eso las uno en una sola, sobre la Constitución de Angostura y la de Cúcuta, donde se da el nacimiento a la Gran Colombia con la unión entre Venezuela y la República de la Gran Colombia. En ella se escoge a Bolívar y Santander como presidente y vicepresidente respectivamente en el gobierno que ha sido instalado por Antonio Nariño. Se establece un gobierno republicano centralista y se comienza la liberación de los esclavos, podemos decir que 46 años antes que sucedió en los Estados Unidos. En 1830 se convoca el Congreso Admirable encabezado por el mariscal Sucre después del fallido intento de Ocaña, donde se configura el inicio de la disolución de la Gran Colombia. Y la Constitución, por más de que la Constitución intentó mantener la unión, nunca entró en vigencia y se logró la disolución de la Gran Colombia, lastimosamente, en mi postura. Se presenta la renuncia de Bolívar y se nombra como presidente interino a Domingo Caicedo. Luego viene la Constitución de 1832, Constitución del Estado de la Nueva Granada o Neogranadina. Se da una división del Estado en distritos judiciales con gobierno centralista y presidencialista, más o menos hasta 1858. Se origina la supresión de algunos conventos católicos, lo cual provoca la Primera Guerra Civil Colombiana entre 1839 y 1842, que se conoce como la Guerra de los Conventos. Y bordeando más o menos los 1840 se reincorpora nuevamente el Istmo de Panamá. En 1843, bajo el gobierno de Pedro Alcántara, se establece la Constitución de la República de la Nueva Granada, centralista, conservadora y clerical. En ella se fortalece el poder del presidente, se presenta una intensa reforma educativa y se acentúa el autoritarismo. En 1853 se presenta la Constitución de Corte Liberal tras la derrota de los conservadores por parte de los liberales, cuyos partidos tradicionales fueron fundados previamente, el liberal en 1848 y el conservador en 1849. Ahí se promulga la abolición de la esclavitud con la ley de manumición y se establece la Procuraduría General de la República. José Hilario López establece la libertad de pensamiento, de reunión y de enseñanza.
Esta constitución contiene elementos centralistas y federalistas. En 1858, la constitución de la Confederación Granadina, después del plebiscito del 1857, donde el país pasa de ser centralista a ser federalista, después de 1854 con la revolución de José María Melo. En 1863, tras la Convención de Río Negro, se establece la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, o Confederación Granadina, constitución federalista con 9 estados. Cada estado tenía una autonomía y un ejército propio, y se consolida la separación entre el Estado e Iglesia, con un periodo presidencial de aproximadamente 2 años, y se abole la pena de muerte. En 1886, constitución centralista, conservadora y confesional, vigente por más de un siglo. Después de un siglo XIX, entre debates entre centralismos y federalismos expresados en prensa y manifiestos, se cambia el nombre de Estados Unidos de Colombia a República de Colombia, cambio de estructura federal a centralista de 8 municipios. El presidente nombraba a los gobernadores y estos nombraban a los alcaldes. Este periodo presidencial se estableció por 6 años, después de una guerra del gobierno de Rafael Núñez contra los liberales radicales. Termina en una Asamblea Nacional Constituyente en cabeza de Miguel Antonio Caro. Constitución centralista, conservadora, con la educación en manos de la Iglesia. Muchas de las libertades conquistadas anteriormente fueron suprimidas. La religión católica se establece como religión oficial. El matrimonio pasa de la esfera civil a la católica y luego se desata la Guerra de los 1000 días. Podemos mencionar un poquito de profundidad en la Guerra de los 1000 días, que fue devastadora para el país en términos sociales, políticos y económicos, y además casi las 10 guerras sociales después y una hegemonía conservadora que se prolongó hasta 1830, donde hubo un periodo relativo de paz. La moneda con esta Guerra de los 1000 días fue valorizada, se generó una hiperinflación de casi el 400%, la infraestructura del país quedó en cenizas, más la cantidad de muertos y odios que sucumbieron millones de habitantes. Al final, en 1903, la pérdida del Estado de Panamá gracias a la intervención de los Estados Unidos. Finalmente, pasamos a la Constitución de 1991. Con la iniciativa de los estudiantes, se incluye la 7ª papeleta en las elecciones a la presidencia, donde es elegido César Gaviria, y se convoca una Asamblea Nacional Constituyente conformada por personal del M-19, indígenas y distintos sectores sociales. Posterior a ello, en la Gaceta Constitucional de 114, con número 114, se publica la Constitución de los Derechos Humanos, llamada también la Constitución de los Derechos, pues no solo contiene los derechos clásicos de la Revolución Francesa, por los que tanto luchó Antonio Nariño, sino los derechos económicos sociales propios del Estado Social de Derecho, que es identitaria. La hace identitaria nuestra Constitución del 91, y incluyó los derechos colectivos o de tercera generación, como la moralidad pública, la libre competencia y el derecho a un ambiente sano. Esta Constitución tiene un énfasis en derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, se pasa de ser un Estado de Derecho a un Estado social de derecho, lo cual exige reducir los índices de desigualdad y enfocarse en un mejor bienestar para todos los ciudadanos, pero principalmente en los más vulnerables. Esta gran transformación pasa la Constitución de tipo representativa a participativa, es diversa y genera la acción de tutela con enfoque a derechos. Profundicemos ahora en el accionar político del Estado social de derecho actual. Hoy podemos decir que este Estado se fundamenta en 3 principios: la dignidad humana, la participación y la justicia social. Los ciudadanos exigen mediante tutelas, derechos de petición y mecanismos de participación. Los medios, la sociedad civil y las redes sociales ejercen el control social, y la legitimidad depende de la capacidad del Estado para dialogar y construir consensos. A pesar de los avances, persisten varios desafíos. Entre ellos está la desigualdad, las tensiones en el sistema de salud y la corrupción. A manera de conclusión, Colombia pasó de ser un Estado centralista inconfesional en 1886 a un Estado social de derecho democrático y participativo en 1991. Los procesos de comunicación han sido el hilo invisible que sostiene esta construcción.
desde los manifiestos independentistas hasta los debates actuales en redes sociales. El reto ahora es profundizar la participación, garantizar los derechos reales para todos y enfrentar las tensiones de la desigualdad. Muchas gracias, compañeros, por este viaje por la historia política y comunicativa de Colombia. Hasta el siguiente episodio.